El Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo de la Asamblea Legislativa presenta Asamblea Legislativa Noticias. Porque hay cosas buenas que decir. Comisión Investigadora de Créditos Bancarios inicia labores. Proyecto de Economía Social Solidaria incluiría venta de seguros. Diputados piden contención del gasto al gobierno antes de pensar en nuevos impuestos. Comunidades se quejan ante irregularidades en servicio de autobuses. A continuación, nuestras informaciones. Tras reunirse con representantes del Poder Ejecutivo para analizar la propuesta de fortalecimiento fiscal, los diputados coinciden que es inviable abordar todos los temas en un solo proyecto y menos aplicarle un 208 bis. La iniciativa del gobierno incluye reformar IVA y renta, empleo público, prohibición, anualidades, topes salariales y aumentar el salario de los altos jerarcas. El ministro de la Presidencia, Sergio Alfaro, afirma que la propuesta es equilibrada. Lo que tratamos fue de conjuntar propuestas de ingresos, propuestas de gasto y propuestas de reglas de funcionamiento de lo fiscal en el largo plazo. Todo está comprendido dentro del proyecto y eso es lo que estamos buscando, generar ese equilibrio. Siempre habrá quien diga que hay que recortar el gasto. Lo que nunca te dicen es dónde lo recortamos, ¿verdad? Los legisladores piden separar los temas y analizar primero los proyectos relacionados con gasto público, aunado al esfuerzo del gobierno por socarse más la faja y finalmente, si es necesario, entrarle a la reforma de IVA y renta. Nosotros priorizamos la reforma constitucional, que fue un proyecto que hemos presentado, que tiene que ver con reglas fiscales. Para nosotros ese es el punto de partida. Yo creo que ahí se establecería mecanismos para regular el tema de las presupuestaciones. Entraríamos en temas de reactivación económica, hay que buscar aquellos proyectos de ley que ayuden a reactivar la economía y con esto generar mayor empleo y generar mayor ingresos, porque pues habría más empresas establecidas y podrían pagar mayor cantidad de impuestos. Y posteriormente podríamos entrarle a ver el tema del impuestos de ventas y del impuesto de renta. Que este proyecto debe ser segmentado en ejes temáticos de primero reducción del gasto público, reactivación económica en otro eje y finalmente discutir si es viable o no la reforma tributaria o lo que se conoce como el aumento de los impuestos. Yo creo que eso hay que separarlo. Si lo hacemos en un solo proyecto de 200 páginas no es viable, no le vemos ambiente y además no estamos de acuerdo en que se aprueben todos al mismo tiempo. Nosotros consideramos que el proyecto tiene que ser abordado integralmente, tenemos que hablar como de todo, ¿verdad? Empleo público, pensiones de lujos, estamos de acuerdo con regla fiscal y impuestos, pero no puedes ver impuestos como el único punto y el IVA como el único punto. El proyecto propone transformar el impuesto de ventas en impuesto al valor agregado, pasando la tasa del 13 al 15%. Por ejemplo, se exonera la canasta básica y la educación, pero se grava la salud privada y se aplica la devolución del impuesto si paga con tarjeta. Se grava también servicios de construcción y turísticos, servicios prestados desde el exterior, por ejemplo, televisión por internet. En cuanto a la renta, se incluye gravamen del 20 y 25% sobre salarios altos de acuerdo a escalas definidas, se nivela las rentas de capital al 15%, se grava a las pymes de acuerdo a su renta bruta con escalas del 10, 15, 20 y 25%, así como a las cooperativas de gran tamaño y una serie de normas aplicadas por la OCDE. Nosotros creemos que se tiene que comenzar a ver renta definitivo para poder hacer un ajuste progresivo en el tema del ingreso en cuanto a renta y el tema del IVA, en donde se debe ampliar la base, pero que no debe subir del 13%, porque esto va directamente al bolsillo de la clase media de este país y me parece que en eso tenemos que tener mucho cuidado. El plan del Ejecutivo incluye reformas al empleo público, esencialmente en cuanto a anualidades, donde el pago se realizaría de acuerdo a la excelencia en el desempeño y con un porcentaje del 2.54%. El pago de prohibición y dedicación exclusiva se aplicaría por contrato con tiempos definidos y no de manera permanente como aplica actualmente. Además, se establece el salario único para los jerarcas de los poderes del Estado, el Tribunal Supremo de Elecciones, entidades auxiliares, entes descentralizados y municipalidades.
Esa propuesta fija el salario del presidente de la República en 30 salarios base, 26 salarios mínimos para vicepresidentes y presidente del Tribunal Supremo de Elecciones, y por su parte ministros, magistrados, presidentes ejecutivos y diputados recibirían 19 salarios bases. En la mayoría de los casos significaría un aumento salarial. Ejecutivo y diputados acordaron reunirse la próxima semana para definir la viabilidad del plan de fortalecimiento fiscal, conscientes de que el tiempo se acaba. Bueno, no es tirar la toalla, es que lo que pasa es que no hay otra forma de decidir lo fiscal si no es en la Asamblea Legislativa. Cada fracción deberá llevar definidas sus prioridades y posición con respecto al abordaje de la situación fiscal del país. La Comisión Permanente Especial de Control del Ingreso y Gasto Público recibió a representantes de diferentes comunidades en donde se presentan irregularidades con su servicio de autobús. Marcela Sánchez, representante de Montes de Oca y Curridabat, Alicia Avilés de la Carpio y Alberto Lacayo, representante de Cotobruz, expresaron su descontento por el incremento desproporcionado en el servicio de autobús de sus comunidades, así como la irregularidad en el servicio. Entonces nos dimos cuenta de que el CTP y la ARECEP pues no se comunicaban, ¿verdad? Entonces había una información que estaba en el CTP que no se trasladaba a la ARECEP. Entonces cuando a nosotros se nos hace el aumento de tarifa, en el CTP se habían aprobado unas unidades a la empresa de buses y que le aprobó esas 10 unidades sin ni siquiera ver si la modalidad había aumentado o no. Bueno, en el momento en que se hace el estudio y se da cuenta que el mismo empresario no apunta que haya aumentado la movilidad en ese momento, no tenía por qué haberse aprobado esas unidades. La diputada Patricia Mora Castellanos expresó que en algunas oportunidades el ansia desmedida de lucrar por parte de ciertos empresarios genera este tipo de situaciones. Aquí hay un problema de fondo, yo sé que nuestros 3 invitados lo saben. El problema de fondo, cuando has pasado 3 horas reunida con los sindicatos de los choferes, no es que ellos estén en contra del modelo, ellos están en contra de un sistema que los está tirando al hambre. Hoy me contaron que, por ejemplo, en la empresa SESMA, para que duerman cada uno de ellos dentro de un camión, les cobran 10,000 colones la noche a los choferes. Es decir, es un sector del empresariado insaciable en su voracidad de obtener ganancias a costa de lo que sea. A costa de lo que sea, de la salud, de que se desguinde por San Vito un bus después de 18 horas de trabajo, a costa de lo que sea. Las comunidades denuncian además el mal estado de las unidades, sus rampas y maltrato a los adultos mayores y personas con discapacidad. En la Comisión de Económicos se conoce el proyecto 20.177, que pretende que el Banco Popular y las organizaciones de la economía social solidaria puedan contar con su propia aseguradora. La iniciativa no es vista ni mal ni bien, pero algunos sectores tienen sus reservas. Así lo dio a conocer Elian Villegas Valverde, presidente ejecutivo del INS. No es un mercado donde uno pueda prever como que a estas 12, 13 compañías que tenemos se le va a unir una más y que las 14 compañías van a vivir felices por el resto de sus vidas. No, es un mercado que está en competencia y donde uno debería esperar que en algún momento se presenten fusiones, salidas y demás de algunas empresas, porque el mercado es muy competido. Hay empresas que en algún momento estuvieron atacando muy fuerte un nicho de mercado, no les fue bien, tuvieron que echar atrás, perdieron dinero y así uno puede ver con claridad que, digamos, de las 13 compañías que tenemos, hay 9 que han venido perdiendo dinero y las otras, gracias a Dios, ahí estaría el INS, pues no hemos tenido pérdida, pero sí es un mercado duro. Por su parte, Álvaro Chávez Gómez, gerente del Popular Pensiones, pidió eliminar la disposición de que el INS aporte el 51% del capital para la conformación de dicha empresa. Norma que además nos parece inconveniente en la medida en que el espíritu del legislador a la hora de emitir esa ley reguladora del mercado era la apertura del mercado, y resulta ser que el artículo 47 establece que todos los bancos del Estado, incluyendo los bancos públicos, en este caso el Banco Popular, para poder participar en la actividad aseguradora, deben de tener al socio como socio principal al INS con un 51% de las acciones. Entonces estaríamos ante una figura en donde se podrían crear hasta 5 o 6 compañías de seguros con el INS, con el 51% como socio mayoritario de un mercado que supuestamente está abierto.
siendo el INS el operador dominante que tiene el 75% del mercado en este momento, esa restricción o esa norma que se establece en el artículo 47 nos parece que contradice el espíritu de apertura que la ley lleva desde su origen, ¿verdad? La diputada Epsi Campbell aportó la opinión acerca del expediente. No se supone que la creación de una compañía necesariamente amplíe el mercado de la demanda, sino que son más en el mismo mercado ofreciendo primas. Y lo que quiere decir es que hay algunos, si la aseguradora del Banco Popular logra captar 35.000 millones, es que hay alguien que deja de recibirlo, digamos. Una matemática demasiado simple, que espero que no sea tan simplista, pero es más o menos de ese modo. La intención con la iniciativa de ley es enmendar un error, porque como el Banco Popular no es propiedad del Estado, podría constituir una empresa aseguradora con organizaciones de la economía social, siempre y cuando el INS participe con al menos la propiedad del 51% de las acciones. Los legisladores de la Comisión Especial que investigan los créditos bancarios concedidos a importadores de cemento recibieron a los miembros del Comité de Crédito del Banco de Costa Rica. Los congresistas cuestionaron que se modificara el requisito de seguro con el INS, permitiendo a otra empresa aseguradora, y con ello otorgar la entrega de $20 millones a la empresa Sinocen, representada por Juan Carlos Bolaños, para la importación de cemento chino. Ustedes cambian el reglamento y según las fechas que tengo aquí, a los poquitos días, se aprueba el crédito de Sinocen. O sea, podríamos decir que este cambio del reglamento fue específicamente para que Sinocen pudiese utilizar como seguro de caución no al INS, sino a una institución privada. Sí. Más concretamente, para que me conteste, entre la modificación del reglamento para aceptar aseguradoras privadas y la concesión del crédito a Sinocen, ¿se concedió crédito a alguna otra empresa con un seguro que no era del INS? No. Por lo que, claro, que podemos concluir que este reglamento se cambió específicamente para que Sinocen, que entiendo había sido rechazada en el INS como empresa merecedora de un seguro, se le diera el crédito. ¿Ustedes exculpan, para bien o para mal, de la aprobación de este crédito a la Junta Directiva? ¿Sí o no? El procedimiento de aprobación está bien definido no solamente en las reglamentaciones internas, sino que en la ley. Por favor, ¿sí o no? Y corresponde al Comité de Crédito la aprobación de estos créditos. Entonces yo puedo aquí, para que efectos de actas, que ustedes son los únicos responsables ante el pueblo costarricense de todo lo que se ha dicho, de todo lo que se ha hablado, y que esta comisión tiene que discernir. Ustedes son los únicos responsables de la aprobación de ese crédito, solo para efectos de actas, ¿sí o no? Somos los responsables de aprobar crédito en el Banco Costa Rica. El subgerente Andrés Víquez confirmó presión por parte de la Gerencia General para el desembolso de los dineros del crédito. Quiero saber si la gerencia presionó para los desembolsos. Quiero saber, Andrés Víquez, directamente si hay una presión concreta de parte de la gerencia a las subgerencias para los desembolsos que se hicieron a Sinocen. En mi caso particular, la respuesta es que sí hubo un seguimiento permanente de la gerencia en materia de desembolsos. ¿Presionó o no presionó? ¿Qué significa presión, doña Epsi? La palabra presionó es suficientemente clara. La verdad es que es ridículo que yo le tenga que... Lo que le puedo decir es que sí hubo un seguimiento permanente. Sí presionó, gracias. La investigación surgió luego de darse a conocer una supuesta propuesta de Bolaños al subgerente de la entidad para que acepte una violación al secreto bancario y así no tener que cancelar el préstamo y además proceder a una demanda en contra de la entidad por daños y perjuicios. Un banco que maneja dineros de todos los costarricenses, no es un banco privado con el cual no nos estaríamos metiendo. Si el banco fuera de alguno de ustedes, pues ustedes saben si hacer bien o mal los negocios, si escritura pública o no, si se le hace una revisión de su solvencia económica al que pide el crédito o no. Pasos que aquí tengo documentado que se brincaron. Es decir, aquí creo que la indignación es que ha habido un grupo de personas en el Banco de Costa Rica que, teniendo la responsabilidad de cuidar cada 5, porque no es suyo, es de todos, cada 5 de los costarricenses han manejado, como se dice, con mano ancha.
La importación del cemento chino se dio a partir de octubre del 2015, luego de que el Ministerio de Economía, Industria y Comercio modificara el reglamento del cemento. El Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo de la Asamblea Legislativa presentó Asamblea Legislativa Noticias. Porque hay cosas buenas que decir. Si tiene alguna consulta sobre el Congreso, puede visitar el portal legislativo www.asamblea.go.cr. Además, puede seguir las transmisiones del plenario en dicha web a las 2:45 de la tarde de lunes a jueves. En YouTube somos Parlamento CR, en Facebook somos asamblea.legislativa.costarrica y en Twitter nos encuentra en @asambleacr.